presentación sobre lo que significan los sistemas celulares y qué ha sido su evolución a través de los años que lleva. Es un sistema que nos lleva más de 40 años y ya ha cambiado bastante. ¿De 1983? ¿Qué le puedo ayudar, güey? A ver si puedo hacerlo con control remoto. Eso lo desarrolló fue Motorola. Bueno, vamos a ver si alcanzo de ver acá. Ya. La idea que se tiene en telefonía, que siempre se ha tenido, es que nosotros tenemos diferentes usuarios de teléfonos y ellos tienen que ser conectados a la central telefónica. Entonces, sí hay, sino que es que no quiere funcionar todo. Si quieres le ponemos una pilita. Pero no hay forma de apagar la lámpara. Tengo otro, lo que pasa es que Esa lámpara también, acá se puede apagar. lo que pasa es que también Sí, así apáguelo. Eri, ni siquiera apagarte. ¿Puede apagar esta luz de ahí? ¿Esto? Bien, entonces todos los teléfonos tienen que conectarse a lo que se llama un punto de acceso. Este punto de acceso es lo que normalmente ustedes encuentran en las esquinas de la empresa de teléfonos anterior y todas las líneas de uno se conectan a ese punto. Esto es lo que se llama la solución del último kilómetro, o sea, todos los suscriptores tienen que ir a un punto donde deben de conectarse. Ese punto los lleva entonces a la central. Aquí tenemos que manejar un concepto que va a ser importante en todo el resto de la explicación, y es que hacemos lo que se llama un multiplexado. Multiplexado es que nosotros le prestamos servicios, una serie, por ejemplo, el servicio telefónico a través de un único medio. El único medio es la conexión a través de un cable. En este caso, la multiplexación se hace en cobre. Cada teléfono lleva un par, que es el que le pertenece. Y este es el punto de acceso. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido con la telefonía celular? En principio era un problema muy sencillo. Era el punto de acceso, lo vamos a hacer por radio, en vez de hacerlo por una conexión de cable hasta el punto de acceso. Entonces, para eso es necesario poner generalmente una antena para radio en una parte superior, y los diferentes celulares, los diferentes usuarios, pues se pueden conectar al punto de acceso, y aquí se le multiplexa en radio. Vamos a tener que multiplexarlo en radio y no en cobre. Bien, ¿cómo se multiplexa en radio? Pues, por ejemplo, distribuyendo en frecuencia, nosotros partimos de una frecuencia base, digamos, de 825 MHz. Y a partir de esta frecuencia de 825, cada usuario tiene un canal. Ese canal puede ser de 30 kHz. Y entonces en 30 kHz nosotros podemos localizar un sistema de transmisión de frecuencia modulada para que transmita en 30 kHz. En la frecuencia que utilizamos los radioaficionados, utilizamos, creo que es alrededor de 20 kHz de ancho de banda en la modulación. Y apenas 2,5. ¿Ah? 2,5. No, En AM. no, en AM, utilizamos en AM, en FM utilizamos creo que es 7.5, sino que el ancho de banda es como de 14, y entonces se separan normalmente en grupos de 20. Todas las estaciones en 2 metros tienen que transmitir cada 20 kHz. Buenas noches. Bien, entonces cada usuario tiene asignado un canal de 30 kHz y se transmite en la frecuencia arriba de 825, o sea, el primero está en 825, el segundo está en 825 más 30, el tercero está en 825 más 60, etcétera, etcétera. Los aparatos celulares de su época también transmiten en 825, pero ellos solo transmiten en una frecuencia de 30 kHz, desplazado de la frecuencia base de 825, en una separación que va a ser igual a 30 kHz multiplicado por el número del canal que le está trabajando. Y otro
otro suscriptor pues trabaja en 825, pero utiliza el canal Y, o sea que él está en una frecuencia de 825 MHz más 330 kHz multiplicado por el canal que está usando. La frecuencia del canal entonces va a ser 825 multiplicado por el valor del usuario más 30 kHz. Un canal de 30 kHz se utiliza en frecuencia modulada para transmitir voz de 4 kHz, análoga. Hasta 4 kHz de ancho de banda. De ancho de banda. Que utiliza un ancho de banda en frecuencia de 30 kHz. Comparado con el que usamos en 2 metros, nosotros usamos 20 kHz de ancho de banda. Las transmisiones comerciales utilizan 150 kHz de ancho de banda. Las estaciones comerciales, ellos tienen que estar separados 200 kHz en la separación. Por eso es que todos son impares o todos son pares las frecuencias de FM normal. de FM. Bien, ¿qué es esto? Faltaba decir ¿cómo se hace la multiplicación? Esta multiplicación se llama multiplicación en frecuencia, o sea, se llama FDM, que significa Frequency Division Multiplexing. O sea, la división se hace a través de la frecuencia y eso se logra usando un equipo multiplexador en donde cada uno de los canales ingresa al multiplexador, todos tienen el mismo ancho de banda, o sea 4 kHz análogo, se le entrega a un modulador de FM, pero a cada modulador de FM se le coloca un oscilador que es una frecuencia separado a 30 kHz de acuerdo a cómo se quiere multiplexar. La información se suma y tenemos nosotros una banda de alrededor de 12.5 MHz, en donde en 12.5 MHz metemos aproximadamente 400 canales de 4K. De 4K, más o menos, ese es el porcentaje. Y esta banda, toda la banda, todo el ancho de 12.5 es lo que se utiliza para modular en un transmisor que es lo que luego se entrega a la antena. O sea, el sistema de radio no tiene 400 transmisores pequeños, sino tiene un solo transmisor de banda ancha. Y claro, este sistema está modulado por la salida del multiplexor que tiene 12.5 MHz de ancho de banda. O sea, como el mismo canal de televisión que... El canal de televisión tiene 6 MHz de ancho de banda. Entonces es del doble. Sí, porque televisión está modulada en una banda lateral. Entonces, en realidad son transmisores de banda ancha. Trabajando en UHF 825, 900 MHz. El receptor es un receptor común, él recibe en la frecuencia base de 825 MHz, pero él recibe todo el ancho de banda, y todo el ancho de banda de 12.5 se lo entrega a un desmultiplexador. El desmultiplexador tiene, en vez de tener estos moduladores con un oscilador, lo que tiene son filtros para cada una de las frecuencias. La sintoniza, pues. La sintoniza, es necesario tener unos filtros. Eso es una de las complicaciones que tiene este sistema, y es que hay que usar filtros para cada uno de los canales. Bien. El sistema de multiplexación es duplex, o sea, nosotros en telefonía tenemos sistema duplex. Hablamos y recibimos al mismo tiempo. Simultáneamente. Para lograr transmitir y recibir, entonces tenemos que el link de subida y el link de bajada están separados 45 MHz. En 2 metros las repetidoras utilizan un desplazamiento de 60 kHz. 600 kHz, más 600 menos 600. En telefonía se maneja una separación de 45 MHz. Y esta forma de multiplexar se denomina FDD, que significaría Frequency Division Duplexing. O sea, el duplex se consigue
desplazando dos frecuencias diferentes. Entonces, este es un sistema FDM, ahora le adicionamos FDMA para decir que es desviación de frecuencia, acceso por multiplicación por división de frecuencia. Y hacemos duplexing por división de frecuencia también. O sea, como digital, pues. No, no es digital, es No, análogo. pero el funcionamiento sería como si fuera digital, identificando cada grupito de frecuencias como una unidad, entonces se maneja con una lógica. No, pero se maneja a través de filtros. Hay que filtrar cada uno de los canales para sacarlos en frecuencia. Ya. Entonces es completamente análogo todo. Es análogo. Este es el sistema análogo. Este es el sistema que existía. Anteriormente los sistemas de telefónicos cogían esto y lo mandaban por un cable de Bogotá a Medellín a través de todas las carreteras, pasando lo que llaman sistemas de portadoras. Entonces de esa forma se podía utilizar por un mismo cable, se podía mandar 60 canales, 80 canales, 100 canales. ¿Y eso no lo hacen por radio entonces? Es que puede ser por radio, se puede hacer por cable, es decir, el principio es el mismo, pero el medio de transmisión puede ser el aire, puede ser un cable. Ah, ya. Alambre. Bien, este es el principio y esto era lo que existía cuando se pensó en hacer telefonía celular. Es como el inicio, pues, de toda la tecnología. 1900. Entonces se inició la telefonía celular en algo que ellos no se pusieron ese nombre, pero fue en la primera generación de sistemas celulares. Se introdujo el concepto de celular para proveer servicio telefónico de voz en una región geográfica. El objetivo de la celular era simplemente poner el acceso, en vez de tenerlo a través de cable, tenerlo a través de radio. Al tenerlo a través de radio tenemos movilidad. Entonces el objetivo del celular era darle servicio de voz a los celulares. Ahora vamos a ver cómo este concepto que era transmitidor de voz ha llegado a lo que estamos en este momento, que ya la voz es una de las tantas cosas que se hacen por celular. ¿Qué usan? Hay una cuestión que llaman reuso de frecuencias. El espectro es muy limitado, es un bien que hay una capacidad, pero no se puede, es lo que llaman un bien no renovable, o sea, no se puede aumentar otras cosas, sino que existe y eso hay que usarlo. Entonces, para el sistema celular, el concepto celular, se maneja poniendo repetidoras con una potencia, la mínima potencia posible. Entonces, poner en mínima potencia posible, es posible que a una distancia, digamos unos 40 o 50 o 100 kilómetros, podamos volver a poner una radio base que trabaje en la misma frecuencia. Para evitar interferencias, se recurre a usar más bajo, la menor potencia posible. Y para poner la menor potencia posible es necesario aumentar el número de radiobases para que las radiobases puedan un espacio pequeño hasta donde llegue el alcance de su potencia. Entonces es un compromiso, pero el uso de sistemas celulares con baja potencia va a permitir que las frecuencias sean reutilizables en otros lugares, sin tener que recurrir a más espectro. En el sistema celular se introdujo un concepto que se llama hand-off, hand-over, por el cual cuando yo tengo un teléfono celular, yo estoy aquí, yo estoy conectado a una radio base. Pero si yo de aquí me muevo 1 kilómetro más adelante, el sistema celular va a encontrar que la señal de allá es más fuerte desde otra radio base. Entonces, el sistema automáticamente va a hacer que este suscriptor cambie de esta frecuencia a trabajar con la otra radio base que trabaja en otra frecuencia. ¿Eso implica una interferencia o un detenimiento de la señal? ¿O No, en realidad la gente no lo nota, eso es tan perfecto se vuelve que transparente nadie lo al hace. usuario. Si yo voy desde aquí hasta Mosú, posiblemente me hacen unos 4 o 5 handovers en el camino.
Y el abonado no se dan cuenta de cuando les hicieron eso. Anteriormente sí se escuchaba un cosito, ¿cierto? ¿Un silbido o algo? Ahora, ¿cómo es posible esto? Porque actualmente los sistemas tienen señalización. Además del canal que uno está hablando, se está transmitiendo una cantidad de información que es señalización, y esa señalización cada vez es más y más versátil, casi que es como diálogo. Los teléfonos sostienen unos diálogos con la radio base, le está informando con qué potencia lo está recibiendo, y el otro, si ve que es necesario, le hace el cambio a otra radio base. El sistema que empezaron en primera generación fue utilizando FDMA, que ya lo hemos explicado, multiplicación por división de frecuencia. Se utilizaba en esa época lo que llaman macroceldas, o sea, celdas que cubrían grandes áreas, de unos radios de 1 a 40 kilómetros. Actualmente estamos en un campo que ahora se utilizan picoceldas, para decir que son celdas muy pequeñitas. Hay algunas que son hasta que ponen en las paredes, pueden poner en los postes de alumbrado. De razón he notado que hay otras antenas como más pequeñas, más bajitas, ya no esas instalaciones tan Posible, enormes. sí. Y el principal sistema que hubo era el sistema llamado AMPS, AMPS, que quizás para no adelantarnos podemos hablar aquí. ¿Qué era el sistema AMPS? El sistema AMPS pues, fue el que desarrolló los Estados Unidos en su época. Se llama Advanced Mobile Phone System, o sea, sistema avanzado de teléfonos móviles. Un problema siempre con esto, y no sé si de pronto hay algunos errores. Móvil en inglés se escribe igualito, ¿no? Móvil, pero utiliza B larga, en cambio en español hay que escribirlo con B corta. Bueno, no sé si de pronto en alguna parte la cabeza le funciona o no al mal. Bueno, fue el primer sistema utilizado en Estados Unidos. La AT&T, o sea, la compañía American Telegraph and Telephone de los Estados Unidos, que tenía los laboratorios Bell y era una Muy importante. multinacional, no era multinacional, pero era una empresa poderosísima, desarrolló el concepto de celular, eso de que utilizáramos celdas, pequeñas celdas, por allá a final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se pusieron a pensar en estas cosas, por allá desde 1947 ya se tenía el concepto de que eso podía ser el sistema celular, pero la tecnología de la época, especialmente el problema de la señalización, no lo permitía implementar. Por allá solo hasta 1971 la AT&T le propuso a la FCC, que es la Oficina Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, hacer un equipo que llamaría High Capacity Mobile Phone Service, algo así como alta capacidad, un sistema de alta capacidad. Ellos lo estuvieron estudiando, todas esas propuestas, todo lo demás, y hacia 1979 la FCC dijo sí, debe implementar un sistema, y el sistema se va a llamar AMPS, AMPS, o sea, Advanced Mobile Phone System, y le autorizó el uso en la banda de 800 y 900 MHz. Le concedió esa franja. Esa franja. El AMPS utiliza un espectro de 50 MHz, necesita una reserva de espectro de 50 MHz en la cual se localizan dos operadores. Entonces ya pensaba que hubiera competencia. Entonces un solo operador no coge los 50, sino que es permitido dos operadores, que uno utiliza 25 y el otro 25. Uno utiliza los 25 bajos y el otro utiliza los 25 altos. Entonces pueden entrar dos operadores. Este concepto lo llaman la banda A y la banda B. En Colombia, cuando en 1994 decidieron introducir el sistema móvil en Colombia, celular, entonces dividieron el país en 3 regiones y a cada región le asignaban 2 operadores, uno trabajaba en la banda A y otro trabajaba en la banda B. Entonces aquí para el centro del país salió Celumóvil, que utilizaba la banda A, y Concel utilizaba la banda B, y podían convivir en la misma región.
Cada uno utilizaba 25 MHz de espectro en ese momento. Puedo decir que en Colombia la primera implementación que se hizo fue AMS. AMS utiliza FDD, o sea, duplexación por separación de frecuencia, 45 MHz, la separación entre el uplink y el downlink. Ya, pues, como radioaficionados saben bastante qué significa esto. El AMS usa 30 kHz por canal para comunicarse con las estaciones móviles con modulación de frecuencia modulada. Dos operadores en cada uno de los 25 segmentos, de los cuales 12.5 se utiliza para subir y 12.5 para bajar. Se permiten entonces en esos 12.5 416 canales para usuarios, de los cuales 395 son para voz y hay unos 21 que se reservan para señalización. En Colombia se implementó telefonía celular a partir de 1994 y se introdujo con el estándar AMPS, o sea, el estándar de Estados Unidos. Bueno, es como un poco lógico que lo hubieran adaptado acá, pero se instaló primera generación solo para poner en servicio. Al poco tiempo, ya hacia 1995, ya casi todos lo habían evolucionado a segunda generación, porque estaban en el momento en que se estaba cambiando de primera generación a segunda generación. O sea que básicamente no hubo así como mucho. Nos llegó la tecnología de 1979-1995 cuando ya estaba saliendo. Sí. Que el otro lo habían iniciado por allá en los 80, ¿no? En Estados Unidos ya había celulares desde 1983, Motorola. Una preguntita. Sí. Cuando los radios celulares comenzaron a funcionar, que la ETV trajo algunos para los carros, Sí. tenían un vatio de salida. Sí, Después llegaron los Nokia, que eran las panelas grandotas. Esa potencia de esas panelas, ¿de cuánto es? 10 milivatios. Las panelas ya eran celulares. El sistema que tenía la ETV implementó un sistema para móviles, pero era casi que destinado a automóviles. Era un sistema con pocas celdas. Aquí llegaron a tener 3 celdas. Uno quedaba en Puente Aranda, otro quedaban aquí en Niza, no me acuerdo dónde quedaba otro. Y los teléfonos eran básicamente para ser instalados en los carros, utilizaban relativamente alta potencia y su cubrimiento era, no sé, creo que trabajan como en 400 MHz. Era de dial. ¿Ah? Era de dial. Sí, pero eso seguramente era para simularle la... Pero la potencia entonces, no la entendí, la de las panelitas ya... Eran milivatios para comunicarse con... 1000 vatios. Menos. Ellos estaban como unos 5 milivatios, una cosa de estas. Ah, Actualmente. 5 milivatios. Sí, eso ha bajado. Eso, Sí, actualmente sí. Los últimos teléfonos... Allá vamos, que comenzaron con un vatio en los carros y tuvo que haber bajado con A medida que se aumenta el número de celdas, se disminuye se la necesita menos potencia potencia. útil. O sea, el que menos distancia haya desde el teléfono al... Y quema menos el cerebro. Y eso lo controla la señalización. Lo controla la señalización. En la señalización, la radio base le dice, si lo está recibiendo muy pasito, le dice aumente la potencia de la salida. Entonces, esto es lo que era primera generación. Bien, la primera generación que la habían metido en el 83, ya ya en los años 90, entonces estaba haciendo aguas, especialmente por la capacidad de canales. Si aumenta el número de suscriptores, necesitamos más canales. Quedaba insuficiente. Es insuficiente. Y no hay espectro, porque casi todo el espectro lo tenía ocupada la televisión. Entonces, el sistema AMS analógico, recordándolo, estaba en la banda de 820, 825 MHz. Él transmite un canal de 30 kHz en algún lugar por ahí, dependiendo de su división de frecuencia. Y cada usuario utiliza un canal de 30 kHz y se modula en frecuencia modulada. O sea, a veces muy recogido. Eso, otras veces se separa, otras veces más rápido, dependiendo de la frecuencia modulada. Aquí tenemos algo que es en el espectro, tenemos la amplitud y este eje es el tiempo.
Mientras que aquí nosotros tenemos la amplitud, pero este eje es la frecuencia. Cuando estamos hablando aquí, nosotros estamos hablando en el dominio de la frecuencia. ¿Qué pasa en la frecuencia? Mientras que aquí estamos hablando qué está pasando en el tiempo. Es importante esta anotación. Segunda generación, crearon los americanos un sistema que se llamaba el AMS-T, o sea, el AMPS digital. ¿Qué usaron ellos? Pues más o menos el mismo espectro, entre otras cosas, para ser compatible, para poder implementar sin tener que cortar y formar otro sistema. Volvieron a utilizar el mismo sistema de FDM que tenían, de trabajar en 900 MHz, 800 MHz, transmitir 30 kHz. Pero no van a meter un canal de voz en los 30 kHz, sino que los 30 kHz lo modulan en digital. Pulsos. ¿En qué? Digitalmente. Pulso digital. Sí. Mientras que nosotros en FM tenemos una cuestión que está cambiando de acuerdo a la intensidad de la voz. Que es completamente análogo. Es análogo. Aquí solo estamos hablando de unos o ceros. ¿Hay transmisión o no hay transmisión? Entonces, en ese espacio de los 30 kHz, aquí tenemos también es función de tiempo, no función de frecuencia. Entonces, en este periodo de 30 kHz metían 48.600 bits, o sea, pulsos, Elementos de señal digital. en el canal de 30. Unos ceros. ¿Ah? Unos Unos ceros. ceros. 486 kilobits. Kilobits. 486. Esos 48 kilobits les ocupa 30 kilohertz de frecuencia, de ancho de banda. Ah, Bien, ¿qué es lo que hicieron aquí? Que empiezan a transmitir los pulsos. El primer pulso es información del primer canal. El segundo pulso es del segundo canal y el tercer pulso es del tercer canal. El cuarto pulso es información, es el segundo bit del primer canal. El quinto pulso es el segundo bit del segundo canal. Y el sexto bit viene siendo el segundo pulso del tercer canal. Y así sucesivamente hasta llenar todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que un pulso es del canal 1, canal 2, canal 3, canal 1, canal 2, canal 3, canal 1, canal 2, canal 3, en el tiempo. Si nosotros miráramos el canal 1, entonces le correspondió un pulso, más adelante le corresponde otro pulso y otro pulso. Si sacamos la conclusión, él tiene 12.3 kHz, kilobits de información disponible para un abonado. ¿Qué es esto? 12 puntos se lo van a entregar al usuario. Conclusión, en un canal que anterior de 30 kHz que tenía para un usuario con FM, aquí van a tener 3 canales. se triplicó 3 fuego. canales para la misma capacidad. Pero hay un detalle, trabajan a 12 kilobits de velocidad de transmisión. Aquí ya se empieza a pasar algo que de los 12 puntos, esto ahora estamos hablando de 20, 40 gigas, megas de velocidad. Todo el desarrollo del celular va para allá, de partir de 12.5 que disponíamos en 2G. ¿Y eso en qué año fue? Eso empezaron en los 90, o sea, aquí cuando entró en el 94 ya se introdujo este sistema de 12 kilobits. O sea, cada abonado recibe una información digital en 12 kHz. Pero ¿dónde está cada abonado? Tiene que entrar exactamente en el punto que le corresponde. Si este es el primer canal, tiene que entrar uno, tiene que esperar 2 pulsos y volver a entrar a mirar qué es lo que hay de información. Entonces aquí tenemos una multiplexación en el tiempo, no en la frecuencia. Ah, qué interesante. O sea, donde yo estoy en el medio de transmisión depende es en el qué instante estoy. Mientras que en el otro, donde estoy yo depende es en qué frecuencia estoy. Entonces el sistema AMS-T, tenemos, que esto era más específico.
Es la misma información, sino que antes la tenía aquí pequeña y después la amplié Repitió la plana. Sí, entonces tenemos 30 kHz, pulsos digitales, cada uno le corresponde, entonces cada canal tiene 12.2 kilobits de velocidad, y este sistema entonces se llama TDMA, Entra el Time Division Multiplexing Access, o sea, el acceso está en la división en el tiempo. En realidad el sistema, recuerden que tenemos separados 30 canales, esos 30 canales están separados en frecuencia, ¿no? O sea, los 30 canales están en frecuencia. Y solo le da para 3 canales, o sea, 3 canales, se pero duplicó, 3 veces el número de canales que había antes, 1200.